¿Se va a tomar esta protesta también? Es el de Morena, sí, seguro. ¿Cuál es este? Es que depende si se sigue el diputado o va a ser el suplente. Es lo que quiero ver con los de Prisma. Pues pregúntales, ahí estaban. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre a la misma el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de secretario ejecutivo del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Si me permite, señor presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como representante del partido Morena ante este órgano electoral al ciudadano Rafael Ceballos Ruiz, toda vez que he sido por primera vez incorporado a esta mesa, correspondería a la toma de protesta. Pues solicito a todos ponerse de pie, por favor. Ciudadano Rafael Ceballos Ruiz, acreditado como representante del partido Morena, pregunta usted: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente la función de representante de partido político que se le ha encomendado? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias a todos. Tomen asiento, por favor. Pasar lista de asistencia. Buenas tardes. Consejeros electorales: Eva Barrientos Cepeda. Presente. Tania Celina Vázquez Muñoz. Presente. Juan Manuel Vázquez Barajas. Presente. Julia Hernández García. Presente. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Presente. Iván Tenorio Hernández. Presente. José Alejandro Bonilla Bonilla. Presente. Por los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Sumaya. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Luis Cafir Palma Ramírez. Presente. Partido del Trabajo, Rafael Carvajal Rosado. Presente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Presente. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Presente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López. Presente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Presente. Partido Morena, Rafael Ceballos Ruiz. Presente. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Presente. Por el aspirante a candidato independiente Juan Buenotorio David Ambrosio Molina Vázquez. Ausente. Por el aspirante candidato independiente Gerardo Buganza Salmerón, Daniel del Ángel Pérez. Ausente. Por el aspirante a candidato independiente Elías Miguel Moreno Brizuela, Alejandro Ortega Velázquez. Ausente. Y el de la voz como secretario Víctor Moctezuma Lobato, su servidor. Señor presidente, hay una asistencia de 19 integrantes de este consejo, por lo que hay quórum para sesionar. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B, y 20, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúa con la sesión, secretario, por favor.
Si me permite, señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo. Si me permite, antes de proceder a dar lectura, solicito respetuosamente la corrección del título del acuerdo enlistado en el punto número 7 del proyecto de orden, el cual alude a la Comisión de Equidad de Género, cuando su denominación correcta es Comisión de Igualdad de Género. Con esa observación me permito dar lectura al proyecto de orden del día, señor presidente. Adelante. Proyecto de orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Punto número 2. Informe que presenta la Comisión Especial de Fiscalización relativo al requerimiento que se realizó a las asociaciones políticas estatales con registro ante este organismo público local electoral sobre cualquier tipo de gasto que hayan ejercido en publicidad y propaganda correspondiente al periodo del 9 de noviembre al 31 de diciembre del 2015. Punto número 3. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se amplía el plazo para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano a los 31 ciudadanos y ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirantes a candidatos independientes para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa al 24 de enero del 2016. Punto número 4. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba el manual para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatas y candidatos ante el organismo público local del Estado de Veracruz. Punto número 5. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba el catálogo de tarifas de medios de comunicación distintos a la radio y a la televisión. Punto número 6. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se apruebe el listado que contiene los sujetos de monitoreo durante el proceso electoral ordinario 2015-2016 conforme a lo establecido por los lineamientos en la materia en el Estado de Veracruz. Punto número 7. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se modifica la integración de las comisiones de igualdad de género y no discriminación, así como de seguimiento al servicio. Punto número 8. Proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los lineamientos para la elaboración de actas y documentos generados en las sesiones del Consejo General, consejos distritales, municipales y comisiones del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Punto número 9. Informe que rinde el presidente del Consejo General en cumplimiento del artículo 92, párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos. Punto número 10. Informe que rinde el secretario ejecutivo en cumplimiento del artículo 52 de los lineamientos que emite el organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. Este es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de orden del día de la anotación realizada por el señor secretario. Con la anotación realizada por el señor secretario. Adelante, señor representante del Partido del Trabajo, en relación con el orden del día. Sí, buenas tardes a todos. Ha sido muy recurrente y sistemático por parte de este órgano electoral convocar a determinada hora e iniciar siempre más tarde las sesiones. Y ha habido otros casos que inclusive ni nos hacen llegar la información a tiempo. Yo quisiera que, en virtud de que el proyecto de orden del día dice que esta sesión iniciaría a las 13 horas, pues que en lo particular, consejero presidente, tomaran todas las providencias del caso para que finalmente iniciemos a la hora que se establece en el proyecto de orden del día. Porque la verdad, nosotros como representantes de partidos políticos tenemos algunas otras actividades y también hay ciudadanos y los medios de comunicación que están desde la hora que se dice que se va a iniciar la sesión y finalmente esta no inicia su hora. Muchas gracias. Señor secretario, consulta en votación su aprobación, por favor. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Si me permite,
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, me permito solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente circulados, señor presidente. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación su aprobación, señor secretario. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Este se refiere al informe que presenta la Comisión Especial de Fiscalización relativo al requerimiento que se realizó a las asociaciones políticas estatales con registro ante este organismo público local electoral sobre cualquier tipo de gasto que hayan ejercido en publicidad y propaganda correspondiente al periodo de 9 de diciembre al 31 de diciembre del 2015. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General. Se abre lista de oradores. Para quien desea hacer uso de la palabra, señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Con mucho gusto. La representación del Partido Acción Nacional y Alternativa Veracruzana. Muchas gracias. En primera ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos, por favor. En este punto, que ha sido un tema que se ha venido insistiendo desde la Comisión de Fiscalización que preside el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a mi representada nos llama la atención el punto en que no se reportó, dice aquí en el punto de acuerdo, que se le requirió informaran cualquier tipo de gasto ejercido en publicidad y propaganda desde el 9 de noviembre Muy amable, y hasta el 31 de diciembre. Pero resulta que en este informe no se contiene pues ningún gasto de las asociaciones políticas estatales sobre estos rubros. Y bueno, es un hecho público y notorio. De hecho, en el monitoreo que está realizando este instituto aparecen diversos espectaculares con el emblema de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar. Entonces, aquí hay pues una falta, de algún modo, de parte de la asociación en omitir entregar estos gastos ante un requerimiento de la autoridad electoral. Y entonces, mi pregunta específica es al señor presidente de la Comisión de Fiscalización: ¿hasta ahí vamos a llegar? ¿Es suficiente con que le requiramos la información a las asociaciones políticas de los gastos y que simplemente nos digan, pues no hice ningún gasto, cuando es evidente que están realizando gastos en materia de publicidad y propaganda en los espectaculares que están incluso ya registrados en el sistema de monitoreo que lleva este propio órgano electoral? Entonces, primera sería la solicitud de respuesta al presidente de la comisión, y en segundo lugar, solicitar también que se inicien los procedimientos especiales de parte de la consejera Julia Hernández, que es quien preside la comisión de quejas, para revisar esta situación. Es decir, no puede ser que ante un requerimiento motivado y fundado de este órgano electoral, cualquier sujeto de la ley, en este caso las asociaciones políticas electorales, simplemente digan que no hicieron ningún gasto.
y nos conformemos con su dicho. Yo creo que no debe quedar ahí, sino que este órgano electoral debe imponer las sanciones que haya lugar ante una evidente falsedad de esta situación. Esperaría la respuesta del consejero Barajas y de la consejera Julia Hernández García. Muchas gracias, presidente. Señor consejero Juan Manuel Vázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿le quiere responder al representante del Partido de Acción Nacional? Sí, con gusto. La instrucción que recibió la Unidad Técnica de Fiscalización en diciembre pasado, con fundamento en el artículo 122, fracción 13ª del Código Electoral del Estado de Veracruz, fue una instrucción a efecto de que implementara sus facultades de investigación respecto al gasto que han realizado organizaciones políticas que tuvieran algún tipo de vínculo con probable propaganda política a partir del 9 de noviembre, que inició el proceso electoral, hasta la jornada electoral. En este sentido, como dice el ciudadano representante del Partido de Acción Nacional, al existir un informe que concluye que no existe gasto alguno en materia de la que les fue requerida respecto a gasto relacionado con propaganda, en este sentido, yo considero que el propio artículo 122, fracción 13ª, dado que se le instruyó a esta instancia interna del órgano implementar sus facultades de investigación, cabría en sus competencias poder aplicar el artículo 122 en su fracción 12, que dice, como una de las atribuciones para la Unidad Técnica de Fiscalización, el requerir de las personas físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen las asociaciones políticas, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida o no la proporcionen sin causa justificada dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en este código. Yo creo que el marco normativo respecto a la fracción 13ª, por el cual le instruimos la implementación de sus facultades de investigación, a su vez con esta fracción 12ª le colocan o la habilitan a esta unidad de fiscalización a efecto de que requiera a los proveedores de los servicios espectaculares o sus similares a efecto de acercarnos de mayor información en forma directa de los proveedores, por ejemplo, a efecto de complementar este informe. En ese sentido, yo creo que el siguiente paso fuera que esta unidad técnica de fiscalización implemente la atribución que le confiere la fracción 12ª del artículo 122. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Consejera Julia Hernández García, si tiene algún comentario también al respecto que solicita el representante de Acción Nacional. Buenas tardes. Respecto al comentario que señala el representante del Partido Acción Nacional, efectivamente se tiene en cuenta que el artículo 316 del Código establece que las disposiciones relativas a las infracciones previstas para los partidos políticos les son aplicables a las asociaciones políticas, y el artículo 315, fracción 5ª, señala que el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos constituye una infracción prevista para las asociaciones políticas. Ahora, de acuerdo a lo que usted señala, el reporte de monitoreo sería a partir de la primera semana de enero. La realización de este tipo de gastos y actividades de estas asociaciones o de la que usted señala en específico tendría que ser reportada en el curso de estos meses. Y entonces, de no encontrar una correlación entre lo que ya advertimos, usted me dice está advertido en el monitoreo, y lo que en un futuro próximamente va a informar, es que entonces sí procedería a iniciar un procedimiento ordinario para este tipo de infracciones de llegar a acreditarse. Entonces, como el monitoreo corresponde al inicio del mes de enero, estaríamos a la espera o tendríamos ahí un rubro pendiente para cuando esta asociación rinda estos informes
de estos recursos que está aplicando en el curso de este mes, del mes concluido, para entonces adoptar las medidas correspondientes y, de ser pertinente, iniciarse un procedimiento ordinario, porque la infracción es sobre la omisión, en su caso eventualmente, de no informar con certeza o apegado a esta disposición los informes que se le están requiriendo, pero tendría que ser una vez que tengamos la información del mes que recién concluyó. Es cuento. Señor representante, ¿quiere terminar con el uso de la voz? Adelante. Muchas gracias, presidente. Me queda muy claro entonces que a través de la Comisión de Fiscalización se va a requerir a los proveedores sobre el tema de la publicidad y propaganda para verificar y cruzar de alguna manera con la respuesta que han dado las asociaciones políticas. Y atinado la observación de la consejera Julia Hernández, en el sentido que efectivamente el periodo se refiere al 9 de noviembre y hasta el 31 de diciembre. Entonces, lo lógico es que a través de este consejo, aprovechando este punto, se instruya a la propia Comisión de Fiscalización para que requiera el informe de los gastos de publicidad en este caso, el mes de enero, como bien lo señala la consejera Julia Hernández, para que podamos cruzarlo con lo que está ya estampado en los informes de monitoreo a partir de este mes. Sería puntualmente la petición, señor presidente. Consejero Juan Manuel, tenía una aclaración, ¿verdad? Y respecto a alguna intervención, sí. Una aclaración al representante, que no será la comisión, sino el área competente, que es la unidad técnica de fiscalización, quien hará el requerimiento correspondiente. Solo recordarles que el 5 de febrero, que es mañana, vence el plazo para que nos reporten en enero. Dado que el plazo vence el viernes y dado los reportes de monitoreo, seguramente la unidad técnica tendrá materia sobre la cual pueda contrastar el monitoreo con el informe que le rindan estas asociaciones y en su caso haga los requerimientos correspondientes con base en la atribución que yo les decía, más a lo mejor como no teníamos monitoreo antes de enero, pudiese preguntar directamente a los proveedores por lo que es el periodo que va del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. Gracias. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz en primera ronda el representante del partido Alternativa Veracruzana. Gracias, señor presidente. En el tema de las asociaciones políticas, hemos sido como fuerza política en este Consejo General muy reiterativos en el sentido, no sé si me escuchan, aquí sí, muy reiterativos, que el propio código, en su artículo 29, le voy a pedir, si me lo permite, al señor secretario, si nos hace el favor de leer el artículo 29, fracción tercera del Código Electoral, después el artículo 97, fracción tercera y cuarta, y por último el artículo 26, fracción cuarta del Código Electoral. Señor secretario, adelante, por favor. Artículo 29. Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones siguientes. Fracción tercera. Mantener vigentes los requisitos que le fueron necesarios para su constitución y registro. El cumplimiento de los mismos deberá verificarse anualmente, previo acuerdo del Consejo General. Después, artículo 97. Artículo 97. Una asociación política estatal perderá su registro en los siguientes casos. Fracción tercera. Deje de satisfacer los requisitos necesarios para su registro o, fracción cuarta, incumpla las obligaciones que establece este código. Artículo 26. Artículo 26.
Para obtener el registro como asociación política, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior y para tal efecto presentar lo siguiente, fracción cuarta. Comprobación de haber efectuado actividades continuas durante los 2 años anteriores a la solicitud de registro y de haberse constituido como centros de difusión de su propia ideología política. Muchas gracias, señor secretario. Hago referencia a estos dispositivos jurídicos en virtud de que, como comentaba, hemos sido muy reiterativos, que tenemos asociaciones políticas en el estado de Veracruz que son de mero papel. Si se les está destinando un recurso público, como ya lo leyó el señor secretario, se deben de comprobar que efectivamente han realizado actividades que tienen que ver con la difusión, con la ideología y el fortalecimiento de la democracia. Palabras más, palabras menos. Yo le pregunto a este Consejo General si al día de hoy tenemos el resultado de la verificación que por ley debe hacer el organismo público local electoral de manera anual a todas las asociaciones políticas que se encuentran debidamente registradas, porque muchas las desconocemos y otras abusan de esa figura y ya las quieren convertir casi en partidos políticos para difundir. Ovaciono yo este informe, qué bueno que se haga, no tiene que ser exclusivamente del periodo de noviembre a diciembre, sino que se tiene que hacer de todo el año. Por lo tanto, señor presidente, nuevamente, de una manera muy respetuosa, le pregunto, ¿ya tienen el informe? Porque muchas de ellas ya actualizaron en la hipótesis del artículo 97 del Código Electoral y al día de hoy ya no deben de existir en el estado de Veracruz. Es cuanto, señor presidente, y espero su respuesta. Gracias, señor representante. Yo le pediría a la Comisión de Fiscalización, y está aquí también el director de la unidad, pero a través de la Comisión de Fiscalización, si tenemos una respuesta al respecto. Gracias. El cumplimiento como tal de los requisitos creo que sería un ejercicio interesante que se podría implementar a efecto de poder tener un ejercicio de revisión anual, como lo plantea el representante del Partido Alternativa Veracruzana. Creo que dado que nos hemos dado nuevos mecanismos reglamentarios, yo veo su propuesta válida, porque son varios requisitos ahí puestos para la Constitución como tales. Pero por lo que hace al tema de fiscalización, es un tema que ya hemos hecho una revisión del gasto 2014, el mismo que fue dictaminado y aprobado por este Consejo General el pasado mes de diciembre. El ejercicio fiscal 2015 como tal nos tienen que remitir su informe al finalizar el primer trimestre de este año. Una vez hecho esto, presentaremos a este pleno el ejercicio fiscal 2015 para su conocimiento y operación. Está en esta temporalidad. Dentro del nuevo reglamento de fiscalización impusimos a las acciones políticas estatales la obligación de presentar un plan anual de trabajo para reportar sus actividades. En ese sentido, la unidad técnica de fiscalización es el área que está requiriendo y tendrá que validar que tengamos ese plan de trabajo para 2016, pero yo veo con muy buenos ojos su propuesta de que se hiciera una revisión más allá de lo que es en la materia de la fiscalización, algún programa de revisión de todos estos requisitos. Gracias, presidente. Agradezco, señor consejero Barajas, pero no es una propuesta, es el cumplimiento de la ley. No estamos proponiendo nada. Lo único que se le está exigiendo es que cumpla la ley. Aquí viene en la ley que si una asociación no cumple con los requisitos que fueron necesarios para su constitución, en automático pierde su registro, obviamente previo pronunciamiento del Consejo General. En este sentido, no es propuesta de AVE, lo dice la ley. Me extraña que usted no la conozca y me extraña que a estas alturas apenas pretendan hacer
ejercicio interesante. Deben de empezar a cumplir con la ley, porque para eso se les paga, señor consejero, y se les paga muy bien, por cierto. Pero bueno, ya que no lo desconocían, espero que les quede muy presente y empiecen a cumplir con la ley, no meros ejercicios, sino aplicar el principio de legalidad. Es cuanto, señor presidente. Consejera Barrientos, adelante sobre el tema. Gracias, muy buenas tardes. En efecto, tenemos la obligación, tal como lo señala el representante del Partido Alternativa Veracruzana, y coincido también con el consejero Barajas, una vez que se rinda este informe de las actividades, yo sí pues propondría que a través de este consejo se emita el acuerdo correspondiente para la revisión del cumplimiento de cada uno de los requisitos de las asociaciones políticas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias. Entonces, en relación con su participación, consejera, yo le solicitaría que se fuera preparando ese acuerdo dentro de la Comisión de Prerrogativas para presentarle al Consejo General. Gracias. Señor secretario, consulte. Perdón. Es que las asociaciones rindan los informes correspondientes. Con ese condicionante, ¿no? Que ya una vez que se haga, se prepare el acuerdo. Claro. Muchas gracias. Señor secretario, solicite si en segunda ronda tenemos participación. La representación de PT, Partido del Trabajo, segunda ronda. Adelante, señor representante del Partido del Trabajo, en segunda ronda hasta por 5 minutos. Sí, muchísimas gracias. Estaba revisando ahí por internet y bueno, resulta que el ingeniero Gerardo Buganza Salmerón, el día 14 de julio del 2015 se destapó o se autodestapó como aspirante a candidato independiente a la gubernatura del Estado. Y desde ese 14 de julio hasta el día de hoy, que se retira de la contienda, tuvo diversas actividades que además están registradas en los medios de comunicación. Estuvo rentando locales donde fue instalando sus oficinas distritales, y queda claro que en este informe que rinde la Asociación Política Generando Bienestar, aunque no dice a quién, el ingeniero Gerardo Buganza Salmerón miente, como mintió al decir que era un candidato independiente. Entonces yo sí le pediría que sí, a la consejera Julia, que se pudiera dotar de toda esa información que existe en internet, y mediante de ella, bueno, se pudiera hacer una investigación a fondo, y bueno, va a resultar ahí que finalmente el informe que se está rindiendo es falso de toda falsedad, porque consideramos nosotros que todos los gastos que tuvo este señor, pues finalmente tiene que haberse determinado en alguna cantidad, y esta no aparece en el informe, ¿no? Entonces es cuanto. Gracias. Gracias, señor presidente. En tercera ronda, señor secretario, consulta. Representante de Nueva Alianza. ¿Quién, perdón? Nueva Alianza. Señor representante de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz en tercera ronda hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor consejero presidente. Sobre el tema, únicamente para expresar un posicionamiento de Nueva Alianza en este sentido. Entendemos que la posibilidad de los ciudadanos, precisamente para votar y ser votados, se expande en el sentido de incluso participar en las diferentes organizaciones políticas, como así lo establece el Código, siendo estas particularmente las asociaciones políticas y los partidos políticos. Pero también queremos hacer una remembranza, por ejemplo, al actuar de las diferentes comisiones y particularmente a la de prerrogativas y partidos políticos, donde diferentes asociaciones políticas o diferentes
asociaciones se acercaron para poder obtener el estatus correspondientes de organización política en carácter de asociación. Sin embargo, bueno, en su momento fueron temas que se discutieron arduamente y finalmente se determinó no considerar el registro por el incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en el código para ello precisamente. Esto lo comentamos porque sin duda viene a colación de lo que el día de hoy se está elaborando, se está planteando en el sentido de la verificación de los requisitos por parte de las organizaciones políticas, específicamente las asociaciones como tal, en el sentido de efectos de fiscalización. Por lo tanto, hacemos un pronunciamiento para solicitar a la Unidad Técnica de Fiscalización que previo contraste que hagan precisamente de los informes que estas organizaciones o asociaciones rindan y conjuntamente con la valoración que hagan de este tipo de actividad en el aspecto de fiscalización, sea uno de los elementos, como ya lo ha referido la consejera Eva Barrientos, para incorporar el acuerdo y dar la determinación correspondiente para la vigencia o extinción de estas organizaciones políticas. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su apreciación y de su solicitud. ¿Hemos agotado las sanciones, señor secretario? Sí, señor presidente. Toda vez que solamente fue un informe, no procede votación. Proceda con el siguiente punto, por favor. Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se amplía el plazo para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano a 31 y ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirantes a candidatos independientes para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa al 24 de enero del 2016. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, por favor de inscribirlos, por favor. En primera ronda, la representación del Partido Acción Nacional. PT también, ¿no? Sí. PT, perdón. PT también. ¿Solo dos? Dos. Ok. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos en primera ronda sobre este tema el representante del Partido Acción Nacional. Ya llega el documento, donde está a disposición. Gracias, presidente. He manifestado la posición del Partido Acción Nacional sobre este punto que hoy se discute en esta mesa. Nosotros creemos que conforme los principios que rigen la función electoral, a saber y específicamente para este caso el de certeza y legalidad, se ven vulnerados con este pronunciamiento que se pretende haga el Consejo General. Nosotros creemos que es indebido que se amplíe el plazo para obtener firmas, en cuanto que se trata de un requisito sine qua non. Se puede aprobar finalmente el registro de los candidatos independientes. Máxime, hemos dicho, cuando hay un requerimiento de la autoridad electoral y una omisión de los aspirantes en el cumplimiento de los requisitos que debían presentar oportunamente para obtener la calidad de aspirante a candidato independiente. De suerte entonces que en nuestro juicio se vulnera estos principios de certeza en cuanto a que los plazos están debidamente establecidos y son únicamente 30 días los que se deben de otorgar para que se puedan obtener estas firmas de apoyo. El caso, hemos dicho también, en el caso de las precampañas, está perfectamente establecido cuál es el plazo en el que se puede hacer precampaña, que es del 7 de febrero al 13 de marzo. En el caso de las campañas está establecido cuándo inician, a partir del 3 de marzo y en el caso de los diputados el 3 de abril. Y bueno, si algún candidato se llega a registrar
días después, pues no le vamos a estar ampliando el plazo para que haga más días pre-campaña o más días campaña. Entonces, en tratándose de modo análogo a los aspirantes a candidato independiente, aquí a todas luces se está vulnerando estos principios, porque a estos se les están dando más días para que puedan, fuera de plazo, estar recolectando firmas. Así que, por supuesto, anuncio de antemano que recurriremos de aprobarse este acuerdo, esta decisión ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Al respecto, la consejera Eva Barrientos hará una pronunciación sobre lo que usted mencionó. Gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar, creo que pues es muy respetable la preocupación, y en cierta forma tiene también razón el representante del Partido Acción Nacional al decir que se violenta el principio de certeza. Sin embargo, creo que no es totalmente aplicable la comparación que hace entre los partidos políticos y los aspirantes a candidatos independientes, porque de conformidad con el código vigente, el artículo 267, párrafo quinto, dice: el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en las fracciones anteriores. Entonces, este artículo, y obviamente también respetando el principio de legalidad, nos permite ampliar o modificar los plazos para que también se ciñan a 30 días, tal y como los primeros que entregamos el día 22. Además, el plazo finalmente también respeta el principio de equidad, porque a quien se les entregó el 22 de enero, también va a concluir su plazo el 22, no sé si el 21 o el 22 de este mes. Entonces solo serán 30 días, y a los otros empezará a correr a partir del 24 y también se le contarán 30 días. Entonces, a diferencia de los partidos políticos, en donde no tenemos una previsión legal para que si hubiera un atraso en el registro, se le pudiera modificar estos plazos de pre-campaña. Entonces, esa es la razón por la que pues la comisión, en primer lugar, y si este consejo considera así aprobarlo, es la razón para garantizar el principio de equidad y de legalidad en estos procesos de candidaturas independientes. Gracias. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz en primera ronda hasta por 10 minutos el representante del Partido del Trabajo. Gracias. El tema de los aspirantes a candidatos independientes, ¿no? La representación del Partido del Trabajo ha sostenido que es un tema y una figura pervertida aquí en el estado de Veracruz. Pervertida porque, en primer lugar, en su gran mayoría no son independientes, como es el caso que nos acabamos de referir hace ratito en la figura del señor Gerardo Buganza. Y por otro lado, bueno, también fue pervertido en el tema de toda la documentación, en el armado de todos y cada uno de los expedientes, de todos y cada uno de los candidatos, y que no se trabajó de manera oportuna, con orden, y privilegiando el respeto a los principios rectores de certeza, de legalidad e imparcialidad. En tal virtud, bueno, finalmente estas figuras, lejos de ser un avance en la democracia en este estado, han resultado ser todo lo contrario. Y también lo digo porque el día de hoy, precisamente, compañeros de los distritos de la zona norte, Pánuco, Tantoyuca y Álamo, nos informaron que los presuntos candidatos o aspirantes a candidato independiente andan comprando, andan pagando porque la gente le firme de 50, y a veces cuando se resisten le suben hasta 100 pesitos por firma. Entonces, pues la verdad que esto viola también los principios de certeza, de legalidad,
y por otro lado, pues también viene siendo, o resulta, pues ser un delito electoral. En esa virtud de cosas, nosotros le acabamos de pedir a los compañeros que en estos tipos de casos, si pueden, tomen videograbaciones y en algunos casos también se solicite a los consejos distritales el apoyo con el secretario para que finalmente, en términos de ejercer su función de oficialía electoral, pues finalmente vayan a dar fe de estos hechos. Entonces yo sí quiero pedirle también aquí pues que pudieran instruir a los secretarios que en aquellos casos que los representantes del PT en los distritos les soliciten el apoyo, pues acudan de manera inmediata, ¿no? Y pues decir pues que también estamos en contra de lo que aquí se está proponiendo, reconocemos que no es una culpa total de los supuestos aspirantes, pero bueno, finalmente esto es parte de los trabajos que no se han hecho de manera adecuada en este órgano electoral. Gracias. Gracias, señor representante. Señor secretario, consúltese en segunda ronda de participaciones. En segunda ronda, el Partido Nueva Alianza y Acción Nacional. Adelante, señor representante del Partido Nueva Alianza, en segunda ronda, por favor. Muchas gracias, señor consejero presidente. En este tema, entendemos que efectivamente la disposición legal faculta y creemos que finalmente esa facultad fue usada en términos legales. Y lo que queremos expresar o lo que queremos posicionar en este momento, en esta segunda ronda respecto a este punto que nos ocupa, es lo relativo precisamente a la prevención. Es decir, vemos que esto deriva de una circunstancia un poco, si no anómala, sí generada por una necesaria circunstancia de ser perfeccionada en cuanto a la organización para el aspecto del registro de estos hoy aspirantes a candidatos. Pero al punto que queremos llegar es el relativo precisamente a que, previendo esta situación, se observe lo que deviene en el sentido del registro de estas firmas que se deberán obtener de acuerdo al código como se expresó anteriormente. Es decir, entendemos que el gobernador o los que aspiren a ser candidatos independientes a gobernador deberán reunir el 3% de la lista nominal al corte del 31 de agosto, siempre y cuando también represente el 2% de todos los distritos electorales. Misma circunstancia que deberán ser los candidatos independientes haber obtenido el respaldo de esa misma lista nominal, pero en diferencia de los distritos, de los municipios que integren ese distrito. Es ahí donde queremos solicitar a este OPLE se prevenga lo necesario a fin de dar una certeza con puntualidad y de manera eficiente a las y los hoy aspirantes a candidatos en cuanto al cumplimiento precisamente de esas firmas. Hemos escuchado y hemos visto, por ejemplo, que el día de hoy alguien hace un pronunciamiento de manera formal, de manera oficial, no existe ningún tipo de dato que haga presumir que esto es un hecho en razón de un desistimiento de candidatura, pero lo que queremos manifestar claramente es que la sociedad veracruzana, las y los aspirantes a candidatos tengan claro precisamente que estos no son más que simple y sencillamente requisitos previstos por el legislador y que en este caso al OPLE le corresponde observar el cabal cumplimiento. Es cuanto, señor consejero presidente, muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Consejera Eva Barrientos, al respecto de la participación de Nueva Alianza. Muchas gracias. Sí, estamos realmente
trabajando en ello, sobre todo por el número tan amplio que se dio de aspirantes o quienes se registraron para ser aspirantes, y ya estamos trabajando precisamente en unos lineamientos sobre cómo se van a validar, cuáles firmas van a ser las válidas, porque efectivamente vamos a tener problemas de credenciales no vigentes, de duplicidades de apoyos, entonces cuál de estas va a ser la válida, cuál la que entregaron primero, etcétera. Cuestiones que ya se han presentado incluso en otros estados donde ya ha habido la experiencia de candidaturas independientes. Entonces esperamos en la comisión sacar estos lineamientos la próxima semana para notificárselos precisamente a cada uno de los que son ya aspirantes a candidatos independientes, y como usted bien lo refería, tengan la certeza de cuál va a ser qué firma o qué apoyo será válido. Gracias. Moción. Adelante, el Partido Verde quiere hacer una moción, lo acepta, pero aquí en este caso el uso de la voz original la tenía el Partido Nueva Alianza. ¿La acepta el Partido Nueva Alianza? Sí, señor presidente. Gracias. Adelante, Partido Verde. Muchas gracias, compañero representante. Una moción aclaratoria, consejera, como presidenta de la comisión, únicamente para saber si en este informe o en estos lineamientos que pretenden entregarnos para revisarlos la próxima semana, ya se tiene planteado algún programa, alguna dinámica, alguna estrategia para la valoración de estos apoyos y de estas firmas. Lo digo en el sentido porque el Partido Verde lo ha manifestado en repetidas ocasiones, que no es posible que primero estemos entregando, o este instituto, este órgano esté entregando una constancia de aspirantes para que en algún momento los supuestos aspirantes ciudadanos se bajen del caballo cuando la carrera no ha empezado. Entonces, si no es posible que se les otorgue la calidad de candidatos, que no se haga. Sí, efectivamente se va a hacer una verificación exhaustiva, y precisamente en ese aspecto yo lo que quiero decir que ya el Consejo General se ha reunido con alguna empresa que tiene ya la experiencia, que ha llevado otras candidaturas independientes en otros estados, para ver si es posible que venga a hacer esta parte de clasificación, porque finalmente el INE pues lo que hace es validar, ¿no?, si es vigente o no es vigente la credencial, si corresponde al distrito o al estado. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer antes un trabajo de clasificación, ¿no?, de si hay duplicados, y por distrito, por candidato. Entonces, en eso es, ya lo que estamos viendo como prevención, precisamente, y vuelvo a repetir, por la cantidad, que es el primer estado en donde se presentan tantos registros de aspirantes a candidatos independientes. Gracias. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz, en segunda ronda, el Partido de Acción Nacional. Representante, adelante. Declino la participación, presidente. Gracias. Señor secretario, consulte si hay en tercera ronda alguna participación. Y Encuentro Social, tercera ronda. Gracias. Señor representante del Partido Cardenista, tiene el uso de la voz en tercera ronda. Gracias, señor presidente, y con su venia, solo respecto de el tema de este pretendido candidato ciudadano a la gubernatura de Veracruz, que se llama Gerardo Buganza Salmerón, y respecto de que, no hemos tenido todavía la notificación oficial de que declinará a participar con tal calidad en este proceso electoral. También habría que mencionar que ya algunos medios señalan que tiene abierto un proceso, al parecer por 14 millones de pesos que le fueron detectados durante su gestión como secretario de Infraestructura y Obras Públicas. El ORFIS tiene esta información ya en su poder, y sería interesante saber que si en algún momento no se produce esta renuncia o declinación de manera oficial, continúa con su pretensión de llegar a ser candidato por la vía independiente a la gubernatura, si cubriría el requisito de no estar sujeto a algún procedimiento que señala la propia ley para poder registrarse como candidato. Es decir, ya vamos encontrando aquí un impedimento legal, más allá de que reúna o no las firmas. Es cuanto. Gracias, señor presidente.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. A nosotros nos asalta una duda y una preocupación con respecto de la consideración número 20 en el proyecto de acuerdo para justificación del otorgamiento del plazo de 2 días más en la búsqueda de las firmas a los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque se infiere, uno, que esto estuvo previsto, este plazo de 2 días para subsanar omisiones a los aspirantes, estuvo previsto en la convocatoria. Y bueno, si bien es claro que el razonamiento se fundamenta en el código y es legal, yo preguntaría si ese razonamiento legal contemplado en el Código Electoral va a aplicar o puede aplicar a la hora del registro como candidato. Y es pregunta. Consejera. No aplica porque sí, el párrafo que hace un rato leí es específico. Dice modificar los plazos respecto a los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano. Entonces no aplicaría para el registro. Gracias. Gracias, consejero. Se han agotado las 3 rondas. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con mucho gusto. Se consultan las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se amplía el plazo para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano a los 31 ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirante a candidatos independientes para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa el 24 de enero del 2016. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el manual para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatas y candidatos ante el Organismo Público Local del Estado de Veracruz. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, por favor, inscribir a los oradores. Con mucho gusto. La representación del Partido Acción Nacional en primera ronda y la representación de PT. Nueva Alianza también. Encuentro Social. Gracias. Tiene el uso de la voz en primera ronda el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Primero, pues, celebrar que se esté proponiendo este acuerdo. Nos parece que es importante que se defina con toda claridad cuáles son las diferentes formas para que los partidos políticos podamos cumplir con esta imposición del Código Electoral prevista en el artículo 16, párrafo 3º. Y bueno, yo solamente quiero también, aprovechando el punto de acuerdo, hemos hecho puntualmente, presidente, 2 peticiones también para que este Consejo General determine la forma en que podemos los partidos políticos recibir las aportaciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos en su momento y militantes de los partidos políticos. Este tema es un tema que se ha presentado desde la semana pasada en sesión previa ordinaria para ser incluida y tratada en el punto del orden del día, pero no se ha enlistado. El día de hoy a las 0 horas con algunos minutos presentamos otra promoción en cuanto al tema del prorrateo en espectaculares, que es una situación que acontece
pero que en este momento, según nuestra revisión de las normas vigentes, no está regulado por este Consejo General, y nos gustaría también que se definiera en un lineamiento, en un acuerdo de este Consejo, cómo se va a contabilizar. Esto, insisto, dentro del marco de regulación que este Consejo General debe realizar a las organizaciones políticas y, insisto, aprovechando este punto del orden del día que aclara finalmente cómo deben los partidos políticos cumplir la paridad de género. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. ¿Se quiere hacer de la voz, consejera? Adelante. Sí, respecto al primer acuerdo, respecto a los límites que solicitó en la sesión pasada respecto del financiamiento privado, el día de mañana, por ahí les avanzo la información, a las 10 de la mañana en la Comisión de Prerrogativas se estará discutiendo ese tema, y si es posible, pues mañana mismo también va a haber una sesión extraordinaria, pasarlo para su aprobación. Es cuanto. Gracias. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Sí, muchísimas gracias. Yo traigo nada más una duda, yo creo que muy sencilla. En relación a la distritación con la que se participó en el proceso electoral 2013, en relación con la redistritación que se realizó para este proceso electoral en 2015, por ejemplo, en el caso de Coatzacoalcos, se aumentaron secciones electorales de Coatzacoalcos urbano a Coatzacoalcos rural. Creo que aquí en Jalapa también sufrió alguna modificación, de tal suerte que yo quiero preguntar si finalmente los datos estadísticos que ustedes nos dan en ese manual finalmente se consideraron esa nueva redistritación. Gracias. Al respecto, existió una consulta, si no mal recuerdo, por el Partido Acción Nacional, en el cual precisamente preguntaba, dado que hubo redistritación, cuáles serían los distritos ganadores y los perdedores para efecto de respetar la paridad de género, prevista en la Ley General de Medios también, de partidos políticos, donde habla de estos distritos perdedores o ganadores. Se hizo la consulta al Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral nos respondió, aquí se recibió el 7 de diciembre de 2015, y nos dice que con independencia de que hubo redistritación, lo cierto es que quedaron exactamente los 30 distritos. Entonces se debe tomar los resultados de 2013, que no se afectaba en nada, y que se tomara exactamente esos mismos resultados, y por eso precisamente fueron los que se pusieron en el manual de paridad. Gracias. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias, señor consejero presidente. En el mismo tema, la distritación, efectivamente atendiendo a esa consulta que incluso viene aquí plasmada en el manual para garantizar el cumplimiento, que dicho sea de paso, hacemos expresamos un reconocimiento a la intención y a la elaboración del mismo por la trascendencia que tiene el tema de la equidad y, por supuesto, lo fundamental de la paridad de género en la democracia mexicana y particularmente aquí en el estado de Veracruz. Es sobre el tema precisamente la distritación, es decir, de los 30 distritos efectivamente están los 212 municipios, sin embargo hubo en esa distritación alguna modificación, tal es el caso de 2 de ellos que incluso cambiaron de cabecera municipal. En este sentido, estos distritos, al ser cambiados de cabecera municipal, evidentemente en términos literales se puede decir que son nuevos distritos, no sé si me logro explicar, no cambiamos los 212 municipios. En ese sentido, en ese distrito con esa cabecera municipal no se registra evidentemente un comparativo del 2013 que es el que sirve para patrón de poder comparar y hacer la clasificación, la integración de la paridad.
La pregunta es particularmente en ese sentido. Los distritos que cambiaron de cabecera municipal y que en términos estrictos no existían, ¿esos se van a completar o a considerar de qué forma? Porque no podría contemplarse con los distritos que están actualmente porque no corresponden a la distritación de los municipios. Es decir, la pregunta es, los distritos de Emiliano Zapata y los distritos con cabecera en Medellín, para efectos de cálculo y de integración de la paridad, ¿deberán considerarse como distritos con C votación? ¿O tendrán que hacerse de manera análoga con otro distrito que no corresponde la municipalización de cada uno de ellos? Esa es la pregunta. Consejera. Pues de acuerdo, volvemos a la consulta, sí tendrá que hacer de manera análoga, no nos menciona que hay distritos de nueva creación, sino dice, mira, que como se conservan exactamente los 30 distritos, aunque no correspondan exactamente a los municipios, se deben de considerar para efectos prácticos con las votaciones de las anteriores. Entonces, pues lo que se obtuvo en la anterior, aunque haya cambiado la cabecera distrital. Perdón, representante de PRD, ¿hace moción? ¿Es moción? A ver, la acepta, es la varianza que tiene el uso de voz. Adelante, representante. Muchas gracias. Nuestra representación a nivel nacional hicimos la consulta también en el INE y nos decía que aunque los distritos hayan cambiado, no cambian el número de distritos, son el mismo, que cambian posiblemente las cabeceras y que deberíamos estar viendo la rentabilidad de nuestros distritos, tanto ganadores como perdedores, en el tema numérico de la asignación de distritos, del 1 al 30. La cabecera posiblemente cambiaría. Un ejemplo, antes me parece que el distrito 21 era Zongolica, ahora es Camargo Mendoza, ahora el distrito 22 es Zongolica, y vamos a tomar la votación del distrito 21 de Zongolica de la elección 2013 como si fuera la correspondiente a la de Camargo Mendoza, aunque no correspondan ni los municipios ni las secciones electorales sobre ese tema. Básicamente, nada más sería clara para que quede la puntualización en el tema de la paridad de género, que tendríamos que estar viendo o contemplando en el valor numérico del distrito sin contemplar la cabecera. Nada más para esa aclaración. Gracias por su aclaración. ¿Continúa con el uso de la voz del Partido Nueva Alianza o ya? Gracias, entonces. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social. Con esta. Bien, es una pregunta nada más. Celebramos, desde luego, que ya se considere y se tenga plenamente regulado lo de la igualdad, sobre todo en la postulación para los ayuntamientos. Sin embargo, me asalta una duda: si está debidamente revisada y fundamentada el aspecto jurídico en cuanto a las fórmulas de presidente y síndico y de regidores, porque el principio para el cómputo es diferente. Me parece muy bien, pero no va a ser que después hay alguna se tenga que regresar en ese sentido, porque unos son de representación proporcional y otros son de mayoría relativa. Entonces, si no hay alguna incongruencia en ese sentido, ¿no?, que debieran ser independientes, nos parece excelente que quede regulado, pero que quede lo más firme posible, ¿no? Es cuanto. ¿Algún comentario? Al respecto se pusieron ejemplos de cómo se integran dependiendo del número de población en cada ayuntamiento, y bueno, ahí se dijo cómo se respeta la paridad de género. Ya en su caso, pues cada partido, de acuerdo si es por representación proporcional, pues ya en la asignación nosotros tendremos que verificar que se respete la alternancia y la paridad de género en la integración de cada uno de los ayuntamientos, pero eso ya será en el momento de la asignación correspondiente. Gracias. Señor secretario, consulte si hay participaciones en segunda ronda. Segunda ronda no ha sido solicitada, señor presidente. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo, por favor. Esperamos un segundo. Ok, un segundo, ahorita lo que se integra la consejera Julia.
Aquí. ¿Ya? Proceda con la votación, por favor. Con mucho gusto. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para que se apruebe el manual para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatas y candidatos ante el Organismo Público Local del Estado de Veracruz. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el catálogo de tarifas de medios de comunicación distintos a la radio y la televisión. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores para quienes hacen uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz. Con mucho gusto. Primera ronda. No ha sido solicitada, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el catálogo de tarifas de medios de comunicación distintos a la radio y a la televisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el listado que contiene los sujetos de monitoreo durante el proceso electoral ordinario 2015-2016, conforme a lo establecido por los lineamientos en la materia en el Estado de Veracruz. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, inscribirlos, por favor. En primera ronda, no ha sido solicitada, señor presidente. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se apruebe el listado que contiene los sujetos de monitoreo durante el proceso electoral ordinario 2015-2016, conforme a lo establecido por los lineamientos en la materia en el Estado de Veracruz. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la integración de las comisiones de igualdad de género y no discriminación, así como de seguimiento al servicio. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos, se abre nuevamente lista de oradores para quien desee uso de la palabra. Señor secretario, favor de inscribir a los oradores. No ha sido solicitada, señor presidente. Gracias, señor secretario. Consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la integración de las comisiones de igualdad de género y no discriminación, así como de seguimiento al servicio. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los lineamientos para la elaboración de actas y documentos generados en las sesiones de Consejo General, consejos distritales, municipales y comisiones del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, adelante, escríbalos, por favor. El consejero Iván Tenorio Hernández, el consejero Hernández y Hernández y la representación del Partido Acción Nacional. Gracias. En primera ronda, ya hasta por 10 minutos, tiene el uso de la voz el consejero Iván Tenorio Hernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, el pasado 2 de febrero, la Comisión Especial de Reglamentos aprobó la implementación de estos lineamientos
con el objetivo de homologar la forma y el contenido de las actas, informes, acuerdos, resoluciones, dictámenes y otros anexos que se generan en las sesiones de los consejos general, distritales, municipales y en las comisiones. Asimismo, con esto se logra optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos en la remisión de los documentos generados en las sesiones de los diversos consejos y de las comisiones. No paso por alto resaltar que el propósito de este diseño está encaminado a facilitar la elaboración de todos los documentos formales ya citados, que se emiten tanto por el Consejo General, los distritales y en su momento los consejos municipales. Asimismo, aplica para las sesiones de las comisiones. Es decir, la finalidad de tener plasmados los criterios de aplicación general para elaborar dichos documentos nos generará mejor calidad y perfeccionamiento de los mismos, por lo que considero que la elaboración de estos lineamientos es de vital importancia, aunado a que de manera indirecta abonamos a las prácticas ambientales como el reciclaje de papel, ya que podemos ahorrar recursos económicos, naturales y energías. Así las cosas, este instrumento fue elaborado con el afán de uniformar y confeccionar la documentación generada, proporcionando las directrices para su precisa aplicación, ya que incluso el mismo contiene algunos ejemplos para la implementación del mismo. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor consejero, por su intervención. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández. Su venia, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente para agradecer la receptividad que tuvo el presidente de la Comisión de Reglamentos sobre este manual en específico para tratar de uniformar los documentos que se generan tanto en el seno del Consejo General, así como en las comisiones y ahora en los consejos distritales. Es un compromiso que se estableció en la pasada sesión del 8 de enero y creo que con este documento daremos o se establecerá criterios homogéneos para no solamente para la elaboración de los documentos, sino para la consulta de ellos. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. En efecto, igual quiero congratular sobre los lineamientos. Me parece que es importante. Se ha dicho que haya un mecanismo de homologación en todos los órganos desconcentrados, en este caso, específicamente los consejos distritales. Hemos dicho también en la sesión pasada, en la sesión ordinaria, que teníamos reportes de algunos representantes nuestros que en algunos consejos distritales se omitió la versión estenográfica de las actas. Creo que con este mecanismo, con este lineamiento se recoge finalmente esa idea para que se les dote de mecanismos técnicos que permitan la grabación de las sesiones en los consejos distritales. Y bueno, aprovechando ya el punto, también me gustaría saber cuál es la situación de los locales que ocupan estos consejos distritales, porque bueno, tenemos el reporte también que se han venido retrasando los pagos de los arrendamientos de estas oficinas, y bueno, tenemos el temor fundado de que pueda esto generar alguna pues retraso de alguna manera en el funcionamiento de las oficinas. Queremos saber puntualmente si ya se ha cubierto los pagos del arrendamiento de las 30 oficinas distritales y si se ha también enviado los mecanismos técnicos para la grabación de las sesiones y que puedan constar en versión estenográfica. Esto, presidente, por su conducto o a través del secretario ejecutivo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Señor secretario ejecutivo, si le quiere dar respuesta, por favor. Con respecto a lo que señala la representación del Partido Acción Nacional al pago de los inmuebles, quiero comentarles que el día de ayer, precisamente en una reunión con el presidente y la directora administrativa y su servidor, se está en condiciones financieras para pagar el arrendamiento de los 30 inmuebles. Se han hecho, si no mal recuerdo, 8 pagos de este mes a los inmuebles, porque en algunos de ellos no se ha firmado aún el contrato. Se establecieron junto con la dirección de organización, la dirección administrativa y su servidor y el presidente
elaborar unas rutas para que personal vaya con los contratos físicamente y el cheque respectivo, para que a la firma del cheque se haga la firma correspondiente del contrato, de tal suerte que está garantizado el pago de los 30 inmuebles. No habría ningún problema al respecto. Y con referencia a las condiciones del inmueble, hay algunos casos, conocemos el caso específico de Emiliano Zapata, que inclusive está solicitando el cambio de inmueble, que ya se hizo una valoración y el día de ayer se acordó que se va a transferir la ubicación de este inmueble, de los que hoy recuerdo, porque se solicitó también a los presidentes un diagnóstico inclusive de estos inmuebles que están haciendo llegar para tomar las medidas pertinentes para garantizar que el inmueble cumpla con todos los requerimientos para un proceso electoral. ¿Perdón? Bueno, de hecho ya ha sido por ustedes expuesto en este seno de consejo de la necesidad, y más que la necesidad, de la puntualidad de contar con esta herramienta necesaria. El día de ayer también se platicó con la área administrativa para tomar la medida pertinente para el recurso de la obtención de esto. Gracias, señor secretario, señor representante del Partido de Acción Nacional. Consultes y en segunda ronda de participación del señor secretario. Con mucho gusto. No ha sido solicitada, señor presidente. Entonces, por favor, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con mucho gusto. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los lineamientos para la elaboración de actas y documentos generados en las sesiones del Consejo General, consejos distritales, municipales y comisiones del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Este se refiere al informe que rinde el presidente del Consejo General en cumplimiento al artículo 92, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos. Muchas gracias, señor secretario. Me voy a permitir leer dicho informe. Informe que rinde el presidente del Consejo General en cumplimiento al artículo 92, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos. En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92, apartado 2 de la Ley General de Partidos Políticos, corresponde a la presidencia del Consejo General de este organismo público local electoral del Estado de Veracruz informar a los integrantes de la mesa de este Consejo que el pasado domingo 31 de enero del año en curso, a las 17 horas, comparecieron José de Jesús Mancha Alarcón y Agustín Francisco de Asís Basabe Benítez, en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional del Estado de Veracruz y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, a solicitar el registro de convenio de coalición electoral que celebra el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, con la finalidad de postular al candidato a gobernador, así como la totalidad de las fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa en los 30 distritos electorales uninominales para el proceso electoral local 2015-2016 en el Estado de Veracruz, misma que fue recibida por la Presidencia y el Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, con la documentación anexa respectiva constante de 35 anexos que integran el expediente de la coalición respectiva denominada Unidos para Rescatar Veracruz, con 781 fojas útiles, mismas que serán analizadas para resolver su procedencia dentro de los 10 días siguientes a su recepción, de conformidad con lo establecido por el artículo 92, apartado 3 de la Ley General de Partidos Políticos y numeral 6 de los lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales, emitido por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE-CG 928/2015 de 30 de octubre de 2015, plazo que fenece el martes 10 de febrero del año en curso.
presente informe, señoras y señores consejeros, representantes de los partidos, se abre lista de oradores, por si alguien quiere intervenir en este informe que acabo de dar, y le pido al señor secretario si por favor inscribe a algún participante. Con mucho gusto. En primera ronda, la representación del Partido Acción Nacional. Adelante, señor representante del Partido Acción Nacional, en primera ronda y hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Solamente por tratarse obviamente de uno de las temas que tiene mi representada en su presidencia, y bueno, también el día de ayer fue presentado un escrito en el que solicitábamos atentamente, una vez transcurridos ya 3 días naturales y hoy el 4º día, alguna observación que podamos, que se haya detectado dentro de la documentación anexa, para que pueda ser notificada y en su caso atendida y subsanada de manera oportuna dentro del plazo que prevé la propia ley. Entonces, agradecer por supuesto también la atención de su presidencia y de todo el personal que pudo atendernos el domingo 31 de enero pasado, y solamente estar a la espera de, en su caso, las observaciones que se estimen pertinentes y, por supuesto, nosotros estamos absolutamente ciertos de que se ha atendido de manera puntual cada uno de los requerimientos establecidos en el propio lineamiento del Instituto Nacional Electoral, lo que viene establecido en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos y en el Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz, de suerte que esperamos que no haya ninguna observación a la documentación presentada, pero si la hubiera, solicitamos atentamente que pueda notificársenos en breve término para atenderla de inmediato. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Al respecto de este tema de la coalición, yo quisiera mencionar algunas palabras en mi derecho también de participar. Comentar que este organismo público local electoral, concretamente en este tema, y como le consta al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, ha estado muy atento y muy al pendiente de atenderlos oportunamente, incluso previamente tuvimos los acercamientos adecuados para orientarles desde el punto de vista del organismo para que pudieran llevar a buen término la presentación de la solicitud de su convenio. Como a ustedes les consta, así fue. Es el tenor de este organismo público de asesorar y apoyar a quien se nos acerque, como ustedes lo hicieron, para atenderlos oportunamente y que revisemos conjuntamente la legalidad y la norma al respecto. Así se hará con quien se siga acercando con nosotros, cualquier otra coalición o candidatos independientes. Hemos tratado de atenderlos en ese sentido. Y efectivamente, quiero comentarle que recibimos ya su escrito en el cual nos manifiesta que si tuviéramos alguna cuestión que manifestarles de su documentación que entregaron, ya lo recibimos y tengan la certeza que así será. Nosotros tenemos, como dice aquí el informe, 10 días a partir de la presentación de la solicitud para resolver en definitiva a través del Consejo General esta coalición, pero comentarles que ya nosotros desde el día que se recibió esta información se creó un grupo de trabajo de las diferentes áreas aquí del organismo, donde se está analizando la documentación. El día de hoy en la tarde tendremos una reunión de ese grupo de trabajo, donde seguramente ya tendremos la información necesaria como para saber si les requeriríamos alguna información adicional. Entonces, estamos sobre el tema y posteriormente tendremos que realizar una sesión del Consejo General que le puedo adelantar que en términos que he comentado con mis compañeros, probablemente sea el próximo martes 9 de febrero, una sesión extraordinaria donde ya ahí votaríamos en definitiva el asunto de la coalición. En suma y en concreto, estamos muy atentos en el organismo atendiendo este tema y otros temas más. Muchas gracias.
Señor representante, señor secretario, dígame por favor si en segunda ronda alguien más participa. Segunda ronda, nadie más, señor presidente. Muchas gracias. Entonces proceda con el siguiente punto, por favor. Con mucho gusto. Este se refiere al informe que rinde el secretario ejecutivo en cumplimiento al artículo 52 de los lineamientos que emite el organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. Para rendir el citado informe tiene el uso de la voz, señor secretario. Me permito dar cuenta que con el oficio de 1 de febrero del 2016, signado por el ingeniero Víctor Daniel Salinas López en su calidad de representante legal de la empresa denominada Análisis y Control de Medios SADCB, por el que en cumplimiento al contrato de servicio de monitoreo de medios de comunicación pone a disposición de este organismo el tercer reporte informativo relativo al periodo comprendido entre el 18 al 24 de enero de la presente anualidad. Anexo al oficio en mención, la empresa encargada de monitoreo remitió los siguientes documentos: A. Un informe impreso. B. Un disco compacto que contiene los testigos obtenidos en prensa escrita. C. Un disco compacto que contiene los testigos obtenidos en medios electrónicos. D. 6 discos compactos que contienen los testigos obtenidos en radio. E. 17 discos compactos que contienen los testigos obtenidos en televisión. F. Un disco compacto con las bitácoras y base de datos que dan sustento a la información proporcionada dentro del informe de monitoreo. G. 21 discos compactos con el reporte semanal del 18 al 24 de enero del 2016. Este reporte es el resultado de monitoreo a un universo de 122 medios impresos, 48 medios de la categoría redes sociales y sitios web, 134 emisiones en estaciones de radio y canales de televisión, 25 complejos de cine. En virtud de ello y en cumplimiento al artículo 50, inciso A, de los lineamientos que emite el organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine, los documentos señalados en los incisos anteriores fueron remitidos el 1 de febrero del 2016 a la Comisión de Medios de Comunicación y a la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo de Medios Informativos. Este es el cumplimiento al numeral 52 de los lineamientos del citado acto, por lo cual se hace entrega a los integrantes de este disco el reporte semanal comprendido, como ya lo he dicho, del 18 al 24. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le pregunto a los señoras y señores consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos. Se abre lista de oradores, por si alguien quiere intervenir, inscribirse por favor con el señor secretario. Señor secretario, proceda. Ronda. No ha sido solicitada, señor presidente. Proceda con el siguiente punto, por favor. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 15 horas con 50 minutos del día 4 de febrero del año en curso durante la sesión, por favor, se les convoca, independientemente que les mandemos a sus correos electrónicos la documentación, se les convoca a todos ustedes para que mañana al